Vamos a estar continuando con esta serie en la que estamos viendo ganadores, perdón, en mercados anteriores y vamos a estar comentando aspectos, sobre todo más técnicos, de estas empresas. El día de hoy toca Apple en 2004, que Apple en el 2004 tuvo un rendimiento de un 1418% en 199 semanas y vamos a empezar aquí con el lado izquierdo del gráfico. Aquí, bueno, tenemos lo que sería la primera formación de una base en Apple, en el lado izquierdo, que es la que estoy marcando aquí, que es una taza con asa o cup with handle en inglés. Y una de las cosas que me llama la atención es que aquí en el mínimo, cuando tocó esta línea negra, que la línea negra es la media móvil de 40 semanas, vemos cómo tuvo un rebote con un volumen bastante interesante de la media de 40 semanas. Además, este fue el que marcó el mínimo de la base y como tuvo un volumen bastante fuerte, también el cierre fue en la parte superior del rango de la semana. Yo lo considero como un volumen de acumulación o de soporte. Después de ahí, pues bueno, se formó la asa de esta base y vemos como aquí en la asa tuvimos 6 semanas, ¿no? En las que los cierres fueron muy similares. Entonces esto también es un signo de acumulación. Después de ahí tenemos lo que es el breakout o la ruptura de esta base en esta semana que tenemos aquí y vemos cómo fue con un volumen bastante bueno, ¿no? Es este volumen que estoy marcando aquí, volumen superior a la semana anterior y volumen superior al volumen promedio de las últimas 10 semanas, que es esta línea roja que tenemos marcada aquí en el volumen. Y a partir de ahí, pues empezaba lo que sería la subida. Tenemos aquí lo que es en esta parte de aquí el testeo de la media de 10 semanas después de la ruptura o del breakout. Y como sabemos, cuando rebota o cuando recupera la media de 10 semanas, podemos agregar aquí. Aquí inclusive pues se pudo haber agregado en esta siguiente semana. Otra cosa interesante es que aquí también tenemos 3 semanas, ¿no? Con cierres muy similares, con volumen comprimiendo, como lo podemos ver aquí. Entonces aquí también pudo haber sido otra buena oportunidad para agregar a nuestra posición. Y después de ahí forma en esta parte lo que es un base on base, perdón. Tenemos aquí una primera base y luego cuando rompe vuelve a formar luego otra base, ¿no? Esto sería básicamente un base on base. Y otra cosa que me parece interesante de esta base que tenemos aquí es igual, esta semana que tenemos aquí con un gran volumen y además esta semana marcó el mínimo de la base. Entonces, como también fue un volumen muy alto dentro del mínimo de la base y con un cierre en la parte superior del rango de la semana, es un volumen que yo considero que es de acumulación. Después de aquí tenemos lo que sería el breakout en esa semana de aquí. Vamos a ver más o menos por dónde está este volumen, que sí, es este volumen grande que tenemos aquí. Igual volumen superior al de la semana anterior, volumen superior al volumen promedio de las últimas 10 semanas. Por tanto, pudimos haber comprado este breakout. A partir de ahí, pues bueno, empezó la subida buena o interesante en Apple. Otra cosa a destacar en Apple es los earnings o los EPS, ¿no? Que es esta línea negra que tenemos marcada aquí con círculos. Cómo es su evolución y cómo va creciendo, como ya había mencionado. Cuando tenemos una aceleración como esta, suele ser una característica que suelen compartir los ganadores antes de tener una subida fuerte. Entonces, pues bueno, tenemos aquí la ruptura, como ya vimos aquí, pues básicamente en todo esto, nada más se la pasó subiendo hasta que forma aquí otra flat base en esta parte de aquí y luego de ahí vuelve a romper al alza en esta semana de aquí, que se dio pues igual con un volumen fuerte, ¿no? Entonces también podemos haber comprado ahí. Después de esta ruptura, sigue subiendo, se da aquí la formación de otra mini base, ¿no? Que sería esta que tengo marcada aquí. Pero una de las cosas que me llama la atención aquí en esta semana, que es cuando se debería de haber o se debió de haber dado la ruptura de esta base, vemos el volumen como fue muy bajo, ¿no? Fue inclusive un volumen más bajo al promedio de las últimas 10 semanas, aunque sí aumentó ligeramente respecto a la semana anterior. Pero bueno, el hecho de que haya sido un volumen muy bajo, pues nos hubiera mantenido fuera de la acción y no nos hubiera hecho comprar este breakout. La siguiente semana, rompe la semana perdón, la media móvil de 10 semanas a la baja y lo hace con un volumen también bastante fuerte, como lo podemos ver aquí. Después de esto, pues forma lo que sería su siguiente base, ¿no? Que sería esta que tenemos marcada en esta parte de aquí, que es más o menos igual, como una especie de come with handle. Y otra cosa interesante es esa semana que tenemos aquí en rojo como cierra muy cerca del rango medio de esta semana. Por tanto, yo lo consideraría como un volumen de acumulación. Es este volumen que tengo marcado aquí. Es un volumen también elevado y es también donde se forma el mínimo de la base
Después de aquí, pues bueno, ya tenemos el lado derecho de la base, se da aquí el breakout en esta semana de aquí y vemos cómo se dio con un volumen bastante fuerte. Entonces este breakout sí lo pudimos haber comprado. Luego después de aquí del breakout de esta semana, tenemos 2 semanas, ¿no? Donde los cierres son muy similares, el volumen incluso también empieza a comprimirse en esta parte de aquí. Entonces también aquí hubiera sido una probable este, compra o acumulación, añadir a nuestra posición, ¿no? Pudo haber sido buena idea aquí añadir un poco más. Si no lo hicimos aquí, aquí ahora sí tenemos varias semanas, ¿no? Que son aquí 4 semanas donde los cierres son muy similares. Entonces quizá aquí también sí pudimos haber agregado un poco a la posición, inclusive aquí el volumen se comprimió. Entonces ya aquí pudimos haber comprado un poco más. Aquí tenemos otra oportunidad, que es cuando se da el primer testeo de la media de 10 semanas después de que se da un breakout de una base, que es como la que tenemos marcada aquí. Entonces aquí vemos cómo rebotó de la media de 10 semanas con un volumen bastante fuerte, ¿no? Entonces aquí también pudimos haber acumulado un poco más. Después de ahí, pues bueno, sigue la subida en la acción y se da lo que sería una mini base, ¿no? Que es esta que tenemos marcada aquí de 3 semanas. En la cuarta se dio el breakout, pero fue una base muy corta. Yo para comprar bases me centraría en las que tardan varias semanas en formarse, de preferencia que sean como mínimo de al menos unas 4 semanas, como mínimo. Yo preferiría bases un poco que duren un poco más de tiempo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una base de 3 semanas. Es preferible no comprar estas bases. Tenemos aquí el breakout y bueno, también vemos cómo el breakout se dio con un volumen que fue menor al volumen promedio de las últimas 10 semanas. Entonces aquí también este breakout no debimos de haberlo comprado. Después de ahí, pues bueno, la acción corrige, forma esta especie de double bottom que tenemos marcado justamente aquí. Luego, como ya había mencionado en el video anterior, en un double bottom lo que queremos es que el segundo shakeout se dé por debajo del primero y donde compraríamos el double bottom sería cuando se dé el breakout respecto a la mitad del double bottom, ¿no? Que sería este que tenemos marcado aquí, que justamente está aquí marcado con estas líneas. Entonces, pues bueno, una cosa aquí también interesante es este volumen que tenemos en la segunda pata bajista del double bottom. Del mínimo rebota con un volumen bastante interesante. Es un volumen de acumulación claramente por el cierre que tenemos aquí. Y luego de ahí, pues bueno, se da esta especie de asa o handle en inglés, ¿no? En el double bottom. Y después de ahí, pues bueno, se da el breakout en este double bottom. Que sería con este volumen que tenemos aquí? Es volumen superior al de la semana anterior y ligeramente superior al volumen promedio de las últimas 10 semanas. Después de ahí, pues bueno, luego se formó otra flat base después del breakout, que es esta que tenemos marcado aquí. Luego de ahí, pues bueno, se da el breakout justamente en en este volumen que tenemos marcado aquí, perdón, me pasé un poco, pero es este volumen de aquí, volumen superior al de la semana anterior y volumen superior también al volumen promedio de las últimas 10 semanas, por tanto, se pudo haber comprado. Luego de aquí, pues bueno, sube ligeramente en esta parte de aquí y luego tiene otra vez otro testeo de la media de 10 semanas en esta parte de aquí. Después de que atraviesa a la baja la media de 10 semanas, vemos cómo la recupera con un volumen interesante, volumen superior al de la semana anterior, volumen superior al volumen promedio de las últimas 10 semanas. Entonces aquí quizá pudo haber sido una buena idea agregar, aunque aquí en esta parte de aquí sí fue un poco volátil la acción, quizá hubiera sido difícil mantener la posición si es que se hubiera entrado aquí se hubiera comprado aquí por primera vez la acción y no en los breakouts anteriores. Aquí sí hubiera sido un poco más difícil mantener esta empresa. Y después de aquí, pues bueno, se da la formación de otra base, ¿no? Que sería esta que tenemos en esta parte de aquí, que es otro Cumway Handle. De aquí tenemos otra vez el breakout en esta semana de aquí. Igual se da con un volumen bastante interesante, un volumen elevado respecto a la semana anterior, también volumen más alto que el volumen promedio de las últimas 10 semanas. Y después de este breakout, pues bueno, tuvo aquí una subida bastante interesante. Aquí se da un primer pullback, ¿no? Aquí a la semana de 10 semanas. Vemos que después, en esta semana que tenemos justamente marcada aquí, pues bueno, fue un cierre en la parte superior del rango de la semana y es lo que marca el mínimo, ¿no? De esta caída. Entonces aquí también quizá pudo haber sido interesante para agregar. No sé si aquí yo hubiera agregado.
sigue después de aquí la subida, ¿no? Cuando recupera la media de 10 semanas. Y pues llegamos a esta parte que sería el techo de esta acción. Otra cosa interesante para ver el techo es que, pues bueno, tenemos el mercado ya en tendencia bajista, que pues esto siempre suele ser una buena señal para reducir, aunque sea las posiciones, ¿no? Si no las liquidas, reducirlas. Y aquí se forma una especie de base. Vemos que tenemos el breakout justamente en esta semana de aquí, ¿no? Que es la semana, este, esa semana negra que tenemos aquí, es donde se supone que se debió de haber dado el breakout, pero vemos como aquí, ¿no? El volumen fue muy bajo. Entonces aquí igual hubiera sido un breakout que no hubiéramos comprado. Después de ahí, pues bueno, vemos cómo en la siguiente semana cae, atraviesa la media de 10 semanas y lo hace con un volumen que aumenta. La siguiente semana vuelve otra vez a caer y igual lo hace con volumen subiendo. En fin, ¿no? Esto es otra cosa que también mencioné en el video anterior cuando empezamos a tener un clúster, ¿no? de semanas rojas con volúmenes que son superiores al promedio de las últimas 10 semanas, pues bueno, eso suele ser señal de venta. Luego y aquí quizá la decisión definitiva hubiera sido en esta semana que tenemos aquí, con este volumen bastante elevado y donde pierde la media de 40 semanas. Entonces aquí ya sí era a todas luces una señal para liquidar la posición. Y pues nada, esto fue un poco de el análisis de Apple. Como ya comenté, es una empresa que tiene earnings que están aumentando bastante bien y tiene varias bases que tienen puntos interesantes, ¿no? Con volumen de soporte o de acumulación por parte de los institucionales. Y pues hubo un muy buen rendimiento en 199 semanas. Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad el video.